Muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Vamos a dar inicio. Para mí es un placer darle la bienvenida a Mariana Bretón. Les voy a platicar un poco sobre su semblanza. Mariana es psicóloga. Ella está certificada como coach transformacional por la Universidad Gestal de las Américas e inició su maestría en educación por contenidos. También se entrenó como instructora de yoga. eh, ha hecho diversos entrenamientos encaminados a liderazgo transformacional y evolución del ser humano en la búsqueda de su sentido de vida. Su trabajo se ha desenvuelto en gran parte con adolescentes, siendo maestra de preparatoria y facilitadora de procesos juveniles en Jóvenes en Movimiento. Actualmente labora desde un área democrática para generar condiciones de vida que empoderan a las familias mexicanas. En el camino encontró comunicación no violenta y comenzó a entrenarse también con el fin de seguir compartiendo con más personas herramientas de convivencia eficaz y real con sus círculos. Mariana, es un gusto tenerte en nuestro foro. Me parece que es un webinar importante a más de año y medio casi de estar confinados todos por la pandemia y que nos ha puesto a prueba, nos ha retado. Y yo creo que en términos de paciencia y tolerancia, pues a veces no necesariamente estamos tan entrenados. Y el tema de comunicación en tiempos de pandemia me parece como clave, ¿correcto? Y a veces estamos gritando o estamos huyendo o estamos conectando, que es el título de tu conferencia y que me encanta el título. Mariana, bienvenida, te cedo la palabra. Muchas gracias, gracias a todos los que están presentes y gracias a Familias Ciberseguras por generar estos espacios. Justamente creo que más que necesarios, como lo dijo Ana, en tiempos de pandemia. La tecnología nos ha ayudado a mantenernos conectados y es importante porque somos seres totalmente sociales. Entonces, que nos confinaran sin previo aviso nos ha causado conflictos y otras circunstancias positivas, pero sin preguntarnos. Y efectivamente ya más de un año, y eso ha generado en nosotros, en nuestras familias, en nuestros círculos sociales, un espejazo para confrontarnos en nuestra forma de comunicarnos día a día. No sé, no me dejarán mentir que antes, cuando uno se sentía solo o sola, le llamaba a alguien y generaba un café, una comida con las amigas, una salida deportiva con los amigos o reunión de juego con algunos compañeritos y era una forma de distraernos. Entonces, cualquier situación inconveniente que estuviéramos viviendo en ese momento, pues la dejábamos pasar y no le hacíamos gran caso o nos afectaba en gran medida. Y eso cambió muchísimo en el momento en el que cuando se genera un conflicto y no puede salir y no hay dónde esconderse porque el lugar de que habitas lo compartes con una, dos, tres, cinco personas o más y nos ha obligado a girar y a sentarnos y a vivir sensaciones que no sabíamos que podíamos experimentar y han sobrepasado nuestra tolerancia y nos ha llevado efectivamente a gritar, tratar de salir huyendo en vez de conectar. Y muchas veces también nos desconectamos, es decir, nos quedamos en pánico escénico y no hay otra forma de reaccionar más que tirarnos en la cama o estar sin estar, ¿no? Sentarse a comer sin siquiera conectar con las personas que están a nuestro alrededor. Muchas gracias de nuevo por asistir. Como lo comentábamos, gritar, huir y conectar. Comunicación en tiempos de pandemia. Siguiente. El objetivo de este webinar es encontrar una tercera opción frente al conflicto que se ha generado en nuestras familias o en nuestros círculos sociales. ¿Me regresas? ¿Me regresas? Una antes. Exacto. Antes de poder conectar con los demás, es importante conectar con nuestro organismo y acompañarlo hacia un lugar de calma. Desde ahí podemos intentar acercarnos a los conflictos y encontrar la empatía necesaria para desenmarañarlos. Ahora sí, siguiente. Para eso quiero ocupar
un modelo de comunicación no violenta que te ayudará para obtener habilidades, para comunicarte en armonía, procesos de comunicación útil en tus relaciones familiares y laborales. Siguiente. ¿Qué no es la comunicación violenta? Quiero hacer un paréntesis. La comunicación violenta es un poco diferente a la comunicación asertiva, que es un tema que podríamos tener un poco más manejados, pero con unas ciertas variantes que vamos a ver más adelante. La comunicación no violenta es aceptar todo, no. Es dejar hacer que el otro haga todo lo que se le da en gana, tampoco. ¿Es perder todo el tiempo o sentir que estás perdiendo espacio, voz, voto, libertad? No. ¿Es ser débil? ¿No? Porque esta comunicación no violenta simplemente es no generar violencia, pero no es debilidad. ¿Es dejarme herir? Es decir, por no decir lo que siento, es acepto todo lo que me hice o lo que me hacen. No. ¿Es nunca sentirme irritado? Tampoco. Es decir, la comunicación no violenta, puedes entender las circunstancias o situaciones o sentimientos de la otra persona y al mismo tiempo no aceptarlos. También es poner límites con claridad. Es decir, entiendes que la otra persona tiene una libertad y tiene derechos que tú no puedes transgredir. Al mismo tiempo, también es poderle expresar a nuestros seres queridos que tal circunstancia puede estar poniéndolos en riesgo de una manera que no entres en prejuicios, en juicios o etiquetas. La comunicación no violenta con respecto a perder creo que es lo menos parecido, ya que la comunicación no violenta se ocupa justamente para tener soluciones o resoluciones que ayuden a que ambas partes dentro de un conflicto sientan que sus necesidades fueron escuchadas y que puedan ser satisfechas. Con respecto a ser débil, no, no es ser débil, de hecho es mantenerse fuerte en lo que uno quiere y poder expresarlo sin ninguna debilidad. Nunca estar irritado. La comunicación violenta es uno de los modelos que trata de validar con mayor eficiencia nuestros sentimientos desagradables como la irritación, el estrés, el enojo, la tristeza. Siguiente, por favor. Comunicación no violenta es un modelo hecho por Marshall Rosenberg que trata de entrar en relaciones de maneras positivas y de crear todas las condiciones para que las conversaciones con nuestros interlocutores sean de buena calidad. La comunicación no violenta permite expresar con toda fuerza y con firmeza, tranquilamente y respetuosamente hacia el otro. Ahora que estamos en pandemia, ahorita ya un poco más holgados en poder salir por respecto al semáforo, pero antes, cuando realmente no era una opción, nuestras necesidades fueron muchas veces ignoradas en primera persona, es decir, por nosotros mismos. Y cuando tienes necesidades insatisfechas, genera sensaciones desagradables dentro de ti, es decir, frustración, desencanto, tristeza. Y cuando nos mantenemos durante mucho tiempo en estas sensaciones o en estas emociones, obviamente nuestra forma de comunicarnos con las personas que están a nuestro alrededor no va a ser de gran calidad. Y no vamos a estar muy dispuestos a generar una escucha activa hacia la otra persona que está en las mismas condiciones que yo. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, de nuestros pequeños, si es que tienen hijos, que ellos tienen muchísimas menos libertades dentro de casa y muchísimo menos espacio para expresarse y muchísimo menos vocabulario para poder identificar sus sentimientos que nosotros. Y hay veces que los niños, por no querer generar incomodidad ante una incomodidad ya impuesta como la pandemia,
no expresan sus necesidades, no expresan su verdadero sentir y estamos con un posible fenómeno de tener generaciones de niños que no puedan expresar su sentir libremente por justamente esta aprendido de no generar más conflictos entre los papás o con los hermanos, con sus iguales. Tuvieron que acostumbrarse a modelos educativos a los que ellos, pues, si bien son más aptos a la tecnología, pues no era lo que ellos necesitaban, ¿no? El no tener ese espacio de libertad de diversión los ha afectado mucho y son los menos propensos a poder expresar libremente con un grito, con un enojo, con una incomodidad hacia los adultos. Siguiente, por favor. Marshall Russell justamente inicia la comunicación no violenta a partir de su propia experiencia de vida. Él es un psicólogo que tomó igual, ¿no? Varias asignaturas, pero se dio cuenta que durante todo el proceso de formación educativa, nunca le preguntaron cómo te sentías. Siempre era más, aprende la manera correcta de pensar y ya, con eso la libras. Y entonces somos adultos que justamente cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Y es un ejercicio que hice al inicio con nuestros anfitriones de Familias Ciberseguras, el decirles cómo están y por lo general nos quedamos con una respuesta muy social que es, estoy bien. Y ya. A lo mucho, si hay una comunicación ya más íntima, podremos decir, me siento mal, pero luego te digo, ¿no? Tenemos esto, solamente me siento mal o me siento bien, estos tonos, o blanco o negro. Y esto lo hacemos pues porque dices, la otra persona, ¿qué le va a estar interesando si me desperté triste o si la verdad estoy con falta de ánimo o ya no tolero más estar encerrado, ¿no? Porque nos da miedo ser vulnerables ante las otras personas, porque justamente, por ejemplo, para los hombres, el ser vulnerables también es muy difícil, ya que si tomaron asignaturas deportivas, los que eran evaluados como mejores deportistas eran aquellos hombres los que no se quejaban al hacer algún deporte, que rendían más, sí, pero que si se lastimaban, eran los que menos lloraban o los que menos se quejaban. Entonces, obviamente, el poder expresarnos nuestras necesidades, nuestros sentimientos en esta sociedad actual nos es muy difícil. Nos enfocamos más en la manera correcta de pensar. Y cuando tenemos un problema, porque los hay, no hay forma de ser feliz y mantenerte tranquilo y estar siempre en el tope de la felicidad. Hay como una montaña rusa, subes, bajas, y te vas sintiendo bien y te vas sintiendo triste y te vas sintiendo tranquilo. Pero la diferencia es cuánto tiempo te puedes quedar en cada estado de ánimo. Y el problema en pandemia es que los episodios de tristeza, por una falta de habilidades emocionales, están durando muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque no nos da miedo conectar con nuestras propias emociones, o sea, nos da pavor expresar en voz alta, en privado. Estoy súper triste y necesito apoyo. Nos cuesta mucho pedir apoyo emocional, porque al igual si es laboral en un equipo de trabajo, es más fácil hacer peticiones que a veces pudieran verse como exigencias, de, oye, se necesita sacar esto, tú haces esto, ¿no? Pero con respecto a mis emociones y apoyo emocional, ya nos cuesta muchísimo trabajo. Y siguiente, por favor. Nuestro cuerpo no distingue esta educación social que nos han dado, porque somos mamíferos
que sí o sí, ante una amenaza, vamos a tener 3 respuestas. Esto independientemente de raza, clase social, qué estudiaste, qué comiste, si tienes hijos, si eres soltero, ¿me explico? Va a ser tu respuesta y esta respuesta va a ser un poco más repetitiva dependiendo de tu historia de vida, pero no vamos a entrar como, no vamos a ahondar en esa parte. Las 3 respuestas que tenemos por lo general es la lucha, la huida, el congelamiento, que son la situación ante situaciones estresantes. ¿Y qué podría ser una situación estresante? Siguiente. Para darles una idea, he puesto algunos ejemplos sobre situaciones estresantes y las voy a leer. Situaciones en la escuela, demasiada tarea, y en esto vayan pensando en ustedes, en sus familiares, en sus personas cercanas. Mantener el balance entre los deportes y el trabajo escolar, ¿no? Nos tocó aprender a hacer deportes mediante una pantalla y tomar clases a cualquier hora del día y entregar trabajos simplemente, ¿no? Mediante esta forma digital. Los exámenes se hicieron de esta forma y esto también pudo producir bajas calificaciones y obviamente nos estresa. En situaciones de tipo social, bueno, pues respecto a los grupos, el no poderse ver, o presiones de los compañeros, el que si se vean, que si se vean, otros que si salían, otros que no. El acoso, hoy se dio, hubo un post de Familias Ciberseguras respecto al acoso que ha aumentado de manera digital y bueno, eso genera estrés porque es una situación en la cual antes de el encierro y del tipo de educación a distancia y la vida a distancia, pues no se nos ha educado para cómo manejar un acoso de manera asertiva. Citas, eh, relaciones amorosas, ¿no? Se complicaron ante la distancia si uno quedó en un país y ya no pudo salir, o el tiempo, y acomodarse a estas nuevas situaciones, acomodarse al trabajo a distancia, acomodarse tal vez, hay personas o familias enteras que tuvieron que cambiarse, acomodarse a otro nuevo esquema de trabajo. Situaciones personales como es lidiar con problemas de salud, ¿no? En respecto a COVID, un conflicto familiar, un divorcio que se dio también en pandemia, aumentaron los divorcios, mudarse, como ya lo decíamos, problemas monetarios desencadenados de esta falta de inestabilidad económica y la muerte de un ser querido. Son situaciones que se vivieron en pandemia y que se siguen viviendo y que son situaciones que generan estrés. Siguiente. Ok, me voy a regresar una, por favor, la de situaciones estresantes, si podemos regresarnos. Ok, en estas situaciones estresantes, les voy a pedir que las vuelvan a leer una última vez para poder iniciar un pequeño ejercicio para poder continuar con lo que es este webinar. Si ya las pudieron leer, les voy a pedir que se sienten cómodamente, tratando de que su espalda se mantenga derecha, pero cómoda. Tus brazos relajados sobre tus piernas y las piernas relajadas. Respira por la nariz y exhala por la boca. Ahora, centra tu mirada en otro lugar que no sea la pantalla. Busca otro punto para fijar esta vista. El sentido de la vista es muy importante para nosotros. Nos ayuda a orientarnos, nos brinda información y un sinfín de estímulos para nuestro sistema nervioso.
Siente tu mirada. ¿Cómo estás mirando? Si sientes tensión alrededor de tu ojo, ¿qué sensaciones se generan al ver algo de tu hogar? Un lugar conocido, tal vez. Siente cómo las sensaciones visuales nos afectan. Y si tú lo sientes cómodo y quieres, puedes cerrar los ojos. Respira. ¿Qué cambia en mi experiencia ahora que no recibo los estímulos visuales? Tal vez se relaja o tal vez no. Tal vez empezamos a notar los otros sentidos. ¿Qué estás escuchando aparte de mi voz? ¿Qué siento? Presto atención a mi cuerpo. ¿Cómo estás respirando? Si es agitada, intenta hacer respiraciones un poco más profundas y experimenta cómo te hace sentir. Ahora te voy a invitar a traer a la memoria un momento concreto de enojo, algo no muy grande, pero algo que me esté causando molestia, algo que ha traído un poco de frustración. Si ya lo tienes, reconstrúyelo bien. ¿Dónde estabas? ¿Quién estaba ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que realmente me disparó la molestia? Observa si sientes una sensación corporal que deseas despertar. Tal vez la respiración ha cambiado. Si aparece una tensión en una parte de tu cuerpo, presta atención a estas señales sutiles que se presentan a partir de este recuerdo. Y sea lo que encuentres, te invito a decirle, hola. Así es, dile hola a esa tensión, a esa presión, mirando a ver si es posible estar en esa sensación sin entrar en lucha, sin entrar en explicaciones, solo siéntelo y acompáñalo con una respiración. No para que se vaya, sino para estar lo más posible ahí sin entrar en conflicto con tus sensaciones. ¿Algo cambió? Sin entrar en lucha con estas sensaciones, solo observando mi experiencia y aceptándolo. Desapareció un poco la tensión. Pude regular mi respiración. Y poco a poco nos vamos despidiendo de esta sensación.
Tal vez imaginamos que abrazamos al enojo o le decimos una frase o una palabra bonita. O imaginamos un lugar bonito y agradable y tal vez quieras poner esas sensaciones ahí, intentando ofrecer compasión y ternura a esas sensaciones. Ahora presto atención a los sonidos que están a mi alrededor. Poco a poco voy regresando y cuando estés listo o lista, abres tus ojos y regresas a este lugar seguro. Si pudieron hacer este pequeño ejercicio conmigo, si se dieron la oportunidad de entrar en conexión con estas sensaciones de esta situación específica de enojo, te voy a pedir que te preguntes, y ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, ¿qué sensaciones corporales han aparecido en relación al recuerdo? ¿Y qué cambios experimentaste en esas sensaciones corporales a lo largo de la práctica? Y si puedes y gustas compartir tu experiencia, me encantará escucharte o leerte en el chat sobre cómo te sentiste en este pequeño ejercicio. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a este ejercicio, lo que quería es experimentar que a veces nos encontramos fuera de nuestra zona de confort y nuestro comportamiento cambia de manera sorprendente ante situaciones que nos generan estrés. Esto es lo que pasa. Podemos tener sensaciones de estar fuera de control y no entender lo que está pasando. Esto pasa a nivel neuronal, es decir, no entra la razón en sí, es un proceso que entra en automático al sentirte como amenaza. En el momento en el que nosotros nos sentimos fuera de nuestra zona de confort, nosotros lo vimos como si fuera una amenaza. Siguiente. Y como ya lo decíamos, tenemos 3 posibles respuestas. Y te voy a pedir que trates de identificar en cuál es en la que más recurres a la hora de entrar en una situación de conflicto. La primera puede ser como un león, te activas para luchar. Y entonces este león se enfrenta a la situación e intenta sobreponerse. Puede aparecer la rabia y el deseo de actuar. Y entonces cuando menos lo piensas, ya estás gritando, ya estás manoteando, ya sientes una tensión totalmente exasperante en los hombros. Tu gesticulación cambia completamente a una forma de lucha. O tal vez como un conejo, buscas protección en el huir. Entonces el conejo se esconde y se encierra en su madriguera, se hace pequeñito, pequeñito, y puede aparecer el miedo y resentimientos. O tal vez como una serpiente que se protege en la inmovilidad, se queda quieto, baja todas sus funciones como si estuviera ausente y puede aparecer la confusión. Sobre la inmovilidad, a veces es un poco difícil identificarla y voy a poner un ejemplo de una pareja que está en un grupo y la mujer se para
y dice, no quiero que me lo tomen a mal. Estoy con un hombre maravilloso, es encantador, hace muchas cosas bien, pero vivir con él es como vivir con una pared. En ese momento, todos voltearon a ver al esposo y el esposo había hecho una excelente imitación de lo que era ser una pared. Se quedó inmóvil, sin respirar, sin gesticular. Y entonces la señora voltea y dice, ¿ven? Es como vivir con una pared. Y la inmovilidad a veces se presenta cuando el estímulo que vivimos como amenazante es constante. Entonces, tal vez ya intentamos luchar con esto, ¿no? Ya nos pusimos a la defensiva, ya gritamos, ya dijimos, ya nos ofendimos. Pero esto no cambió. Y entonces decides huir porque el estímulo continúa una y otra vez. Tal vez es el mismo conflicto, el mismo conflicto, el mismo conflicto. Entonces, cuando la primera parte empieza con lucha, tú ya decides huir, te sales del lugar, ¿no? Buscas en tu casa dónde irte, te vas, te metes a la ducha 2 horas, te metes al baño, te metes a la computadora por motivos de trabajo. Y en situaciones donde el estímulo que consideramos como amenazante continúa y continúa y continúa, simplemente dejamos de actuar, porque el dolor ya es tanto que realmente nuestro sistema nervioso baja todas nuestras funciones. Y entonces ahí entra la depresión, la falta de energía, una tristeza profunda, porque ya no queremos vivir esa experiencia y ya no sabemos qué hacer. Antes de continuar, quiero decir que ninguna de las tres opciones es mala, es decir, es natural dentro de nuestro cuerpo. A veces nos encontramos fuera de nuestra zona de confort y esto pues activa todas estas partes que son lucha, que son la huida y que son la inmovilidad. Algunas sensaciones corporales, como lo sentiste en el ejercicio, si es que pudiste conectar, se convierten en mensajes que tu mente consciente no se da cuenta. Con el ejercicio quise tratar de que ustedes conectaran con esas sensaciones que son mensajes. Y esos mensajes son fundamentales para poder ejercer la comunicación no violenta como un método para solucionar discusiones o problemas en casa o en la escuela o en sus lugares de trabajo. Pero si no puedes generar esta conexión contigo mismo, contigo misma, no vas a poder conectar con la otra persona, ni con tus hijos, ni con tu pareja, ni con tus colaboradores. Por lo que los invito a que generen esta habilidad de conectar con ustedes. Y una de las formas en las que yo he encontrado de conectar con esta habilidad de estar en sensaciones perceptibles de manera corporal es la meditación. Antes de iniciar cualquier otro tipo de comunicación, un poco meditación contemplativa respecto a lo que estás sintiendo te va a ayudar muchísimo a poder conectar con otras personas porque estás conectando contigo. En el chat nos pusieron una sensación de enojo, la respiración se alteró un poco, pero conforme te escuché, se fue llamando. Yo me encuentro enojada por la pérdida de mi mamá. Ella murió en un infarto y estuvo algunos meses enferma, pero estoy enojada porque falleció y no sé por qué estoy así. Me enoja la pandemia porque la pandemia no estuve tan cerca de ella en el hospital por las restricciones. Ok. El enojo, veo más que, ¿no? El enojo es una sensación válida.
nos han enseñado que estar bien es lo correcto y que si estás de otra manera que no sea bien, ya estás mal. Y el estar mal te hace sentir peor. Y lo único que quieres es dejar de estar mal. Y te enfocas en encontrar una solución para estar bien. Lo que les invito a las dos personas que muy amablemente nos compartieron su experiencia es que te permitas rendirte a tus emociones. Deja de luchar, no le tengas miedo. Entiende que la tristeza de la pérdida de un ser querido es natural y que no vas a estar triste o enojada el resto de tu vida. No te vas a convertir en alguien que no va a poder disfrutar otras cosas en su vida. Pero ríndete al hecho de que esta tristeza y este enojo te va a acompañar un tiempo y se va a ir. Pero en la medida en la que tú te des un espacio cómodo y abraces este enojo, esta tristeza, te vas a sentir mejor contigo porque estás aceptando tu necesidad de darle cierto respeto o que las situaciones no fueron como querías y que tal vez querías hacer más, pero las circunstancias a veces no las controlamos y hay que dejar de controlar lo que está fuera de nosotros. Lo que sí puedes controlar es cómo reaccionar ante tu enojo y reacciona de una manera compasiva. Lo que les digo a varias personas cuando están así es, ¿qué harías tú si tu hijo, ¿no? Un niño chiquito en el momento en el que se cae y llora, por lo general no le dices, párate, estate bien, ya, ¿no? No fue para tanto. Vamos, ándale, síguele, ¿para qué? No solucionas nada. A los niños pequeños lo que le dices, hoy, ¿qué pasó? Cuéntame, te escucho. Generas esta escucha, esta compasión, esta empatía. Trata de hacer lo mismo hacia tu propia sentir, validando tus sentimientos y dejándote ser vulnerable. Y recordar que ser vulnerable no es ser débil, simplemente es parte de tu proceso como ser humano. Siguiente diapositiva, porfa. Y bueno, cuando tenemos conciencia corporal sobre nuestras sensaciones, podemos ampliar nuestra ventana de tolerancia. ¿Y qué es esto? Pues mi organismo está transitando tal vez por una experiencia que es sostenible. Es decir, en el momento en el que conectamos con el episodio que hicimos y dejamos fluir las sensaciones pidiéndoles que fuera una situación no tan grande, sino sostenible, eso no significa que aceptes lo que estás viviendo en ese momento del enojo, pero sí lo puedes sostener y entonces te mantienes dentro de tu ventana de tolerancia. Y cuando te mantienes en esta ventana de tolerancia, puedes hacer uso de herramientas como la comunicación no violenta. Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo ocupar la comunicación no violenta, las amenazas que yo estoy percibiendo no son muy grandes y puedo mantenerme en contacto conmigo y con la otra persona. Puedo generar empatía, puedo dar compasión y puedo explicar con claridad lo que está pasando. Es decir, estoy viviendo un conflicto con alguna otra persona dentro de mi casa, pero si estoy consciente de las sensaciones corporales y que todavía son sostenibles para mí, yo puedo decir mis necesidades, mi sentir y tal vez generar una petición para que la situación sea agradable para mí y para la otra persona. Pero de lo contrario, si yo no hago caso a estas sensaciones corporales y continúo
enfrente del conflicto, en lucha, lo que voy a hacer es que la situación ya no va a ser sostenible para mi organismo. Y una vez que entras a esta situación de ya me sobrepasó el problema, lo mejor que pueden hacer, y se los paso como tip, dentro de su familia o círculos cercanos, es generar una palabra de ayuda para ya no hacer más grande el problema. Cuando tú ya no puedes generar empatía contigo y con la otra persona, antes de ofender, paren. ¿Por qué? Porque hay palabras que hieren mucho y entramos en juicios, y entramos en etiquetas, y entramos en adjetivos que ya no tienen nada que ver con mi necesidad ni con la otra persona. Ya nos pasamos a solamente defendernos porque nos estamos sintiendo atacados. Y decir una palabra, o sea, quedar en una palabra clave para hacer pausa, es una herramienta que va a ser un poco difícil al principio porque puedes quedar con tus hijos. ¿Saben qué? Cuando yo ya esté muy, muy, muy sobrepasada de mi tolerancia y yo les diga pizarrón, yo ya no voy a decir nada y les voy a pedir que ya no me digan nada y más adelante retomaremos el tema. Pero esto se habla antes, ¿no? O con tu pareja igual lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa a veces? Pues que la verdad te olvidas la palabra, ¿no? Era pizarrón o pizza o pieza. Y a veces cuando están en el calor de una discusión, tú en lucha y la otra persona te dice pizarrón, tú estás tan metido volcado ya en tu lucha, que dices, o sea, que no entiendes y hasta te ofende, ¿no? ¿Pizza qué? O no sé, ¿no? Y continúas. Pero si se trata como ensayo y error para que mejoren la comunicación y para que tengan un espacio donde realmente si hay una diferencia de pensamiento, pues puedan expresarlo sin que esto termine siendo intolerable para ambas partes. Siguiente, por favor. La comunicación no violenta nos da ejemplo muy sencillo para iniciar un diálogo. Cuando detectas un conflicto o problema interno o interpersonal, ¿a qué me refiero con problema interno? Bueno, a veces tenemos discusiones muy acaloradas con nosotros mismos, ¿no? Sobre tal vez un hecho que ya pasó y que te hubiera gustado solucionarlo o te quedaste todavía con esa sensación de no solucionarlo o te sentiste herida o herido y te lo llevas a la cabeza y se produce este diálogo interno. Te voy a pedir que te enfoques en los hechos, que identifiques los sentimientos relacionados, que identifiques qué es realmente lo que quieres, que es una necesidad, y de ahí puedas pedir objetivamente algo. Siguiente, por favor. Y para eso vamos a tener que la comunicación no violenta nos va a dar varias herramientas, que es la observación, que son hechos, como lo decíamos, concretos, que se pueden oír o ver. Cuando estamos en una plática, por lo general iniciamos el diálogo como, es que tú eres una enojona, pero eso realmente no está diciendo mucho. Es más fácil enfocarnos en las acciones. Cuando yo veo que tú frunces el ceño, cuando yo escucho que estás hablando con un tono de voz alto, siguiente, me siento, y ahí es donde entran los sentimientos. ¿Cómo me siento en relación a los hechos? Pero yo, ¿no? O sea, sin ponerle etiquetas a la otra persona. Acciones concretas que yo veo o escucho
de la otra persona con la que yo tengo el conflicto a mí me hacen sentir. Y voy a ampliar, si nos da tiempo, sobre los sentimientos porque me hacen sentir bien o mal, se queda muy corto para poder expresar la siguiente parte que es, si le damos diapositiva siguiente, las necesidades. Las cosas que queremos para tener una experiencia más feliz, significativa, con la otra persona o conmigo. Es decir, cuando yo veo, siento o escucho acciones concretas, me hace sentir, ¿no? Triste, enojado, confundido, porque necesito claridad, necesito escucha, necesito diversión, ¿sí me explico? Pero todo esto lo podemos hacer a partir de que todavía estamos dentro de nuestra ventana de tolerancia, que quede muy claro. Hay que mantenernos en nuestra ventana de tolerancia todo el tiempo. Eso sí es lo que podemos controlar. Tal vez no podemos controlar cuándo va a terminar la pandemia o cuándo vamos a regresar a clases presenciales o cuándo voy a poder a salir libremente con mis amigas o con mis amigos sin miedo. Siguiente. Una vez que ya dije objetivamente las acciones concretas, identifiqué mi sentimiento y mi necesidad, tal vez pueda hacer una petición, que es una acción concreta, realizable en el presente, formulada en positivo y sobre la cual estoy dispuesta a aceptar un no. Y aquí es la diferencia con respecto a la comunicación asertiva, porque la comunicación no violenta tratas de pensar no solo en una petición, sino en 5, 6, 10, porque en el momento en el que tú llegas con una sola petición, la verdad es que la otra persona la va a sentir más eh, como imposición, porque es sí o sí, y porque tú al pensar solo una petición, pues esperas que te digan que sí, y en el momento en el que te digan que no, te hace sentir frustrado y esto te va a sacar de tu ventana de tolerancia, porque estás diciendo, yo estoy haciendo un esfuerzo para expresarme y te estoy diciendo cómo me siento y qué necesito y vengo y me dices que no, entonces no sirve, ¿no? Sino realmente piensa en varias peticiones que sean concretas, o sea, no divagues en el de, pues es que no, me gustaría, me encantaría que pues fueras más amoroso. Ahí entramos en conflicto porque amoroso para mí puede ser diferente a lo que la otra persona percibe como amoroso. Entonces, si hacemos peticiones concretas en presente, me gustaría, o no sé si estás de acuerdo en que tengamos una cita en la sala una vez cada 15 días o que, no sé, cuando te esté contando mi día en la noche, me escuches con todo tu ser, que es, me veas, tu cuerpo esté girando hacia mí y que el celular, por favor, quede a un lado 5 minutos. Es decir, y que tú estés dispuesto, que no se te olvide decir que no, porque tú lo que estás haciendo es una petición, una imposición. Siguiente. Las siguientes palabras se confunden a veces con sentimientos, pero son evaluaciones o interpretaciones de las acciones de terceros o juicios hacia nosotros mismos. La siguiente, les voy a presentar una lista, es una lista un poco larga, en la que nos confundimos tremendamente porque realmente pues no tenemos una educación socioemocional. Entonces, falsos sentimientos o evaluaciones ocultas. Cuando yo digo, siento que me estás abandonando, ¿no? O me siento acorralado, o me siento acusado, aislado, alejado, amenazado, apartado, aplastado, atacado, burlando, burlándolas de cosas que queremos para tener una experiencia, esa se fue, perdón, censurado, coaccionado, culpable, degradado, desacreditado, desamparado,
desatinado y así continuamos hasta vencido, son sentimientos falsos porque hay que identificar que las necesidades hay que tratar de satisfacerlas nosotros mismos. Que sí tienes validación sobre sentimientos, pero sentirme intimidado o rechazado está haciendo una evaluación hacia la otra persona. Y esto no va a abrir un diálogo donde esa persona que me está escuchando no se sienta atacado. Siguiente. Lo que sí son sentimientos, y estos sentimientos cambian dependiendo si nuestra necesidad está satisfecha. Y tenemos, como ven, más sentimientos aparte de me siento bien, me siento mal, me siento triste, ¿no? Y esto se debe a que en kinder hacemos los ejercicios o nuestros hijos hacen los ejercicios del pizarrón de mis sentimientos y solo le ponen tristeza, enojo, alegría y hace poco agregaron el de miedo. Pero tenemos sentimientos de afecto, sentimientos de inspiración, sentimientos de confianza, de esperanza, de paz, de descanso, sentimientos de gratitud, de felicidad, de euforia, de interés y de entusiasmo. Tenemos una gran variedad para expresar a la hora de cuando tú, ¿no? Porque también es bueno expresar en positivo lo que observaciones de acciones concretas que ves que la otra persona está haciendo, que te hacen sentir paz, ¿no? Cuando tú llegas y me abrazas por las noches antes de dormir, me siento, ¿no? Conmovida. Cuando tú, me entregas el trabajo a tiempo, me siento agradecido. Y tenemos también sentimientos, siguiente, cuando nuestras necesidades están insatisfechas. Desconexión, tristeza, vulnerabilidad, confusión, aversión, miedo, enfado, inquietud, irritación, cansancio, tensión. ¿No? No solamente es me siento mal porque no levantaste el plato sucio de la mesa o me siento triste porque sacaste malas calificaciones. También hay que entender, ¿no? Si le decimos ahora que fueron calificaciones, me siento decepcionada, me siento triste porque sacaste bajas calificaciones, realmente no estás expresando una necesidad. Y solamente la otra persona, que son personas pequeñas o adolescentes, se van a sentir atacados y devalorados por alguien que realmente les es muy importante. Entonces no se va a sentir mal por las bajas calificaciones, sino se va a sentir mal porque su persona de cuidado se siente triste y va a decir, yo la hice sentir triste con mis acciones. Y eso no es posible. Es como darle el control de la tele a nuestros hijos, pues ellos eligen qué ver y cómo le ponen y cómo lo cuidan, pero no puedes darle el control de tus emociones ni a tu pareja, ni a tus colaboradores de trabajo, ni a tu familia. Eso es única y exclusivamente tuyo. Siguiente, por favor. Para ya cerrar, terminamos a las 6 ya. Tenemos la lista de necesidades, si gustan tomarle foto para poder hacer peticiones. Y entonces tenemos necesidades de todo tipo, no solamente las que nos decía Maslow, ¿no? Sobre comida y sueño, sino tenemos realización, necesidad de identidad, de recreación, de participación, de seguridad, de colaboración, de celebración, de sentido, de libertad,
de subsistencia. Y cuando tenemos identificadas nuestras necesidades, ¿qué necesidad queremos satisfacer? Podemos hacer una petición como apoyo, pero no que dependa única y exclusivamente de que si esta persona hace A o deja de hacer B, yo ya no me siento satisfecha con mi necesidad de no. Es un apoyo, nada más. Pero realmente quien tiene que tratar de identificar o de satisfacer sus necesidades, volvemos a lo mismo, es uno mismo. Y por ejemplo, necesidad de relacionarme o sentir amor. No puedes ofrecer algo que no tienes. Una vez que tú ya tienes un amor propio, lo puedes compartir. Necesidad de diversión. Realmente, si tienes necesidad de recreación y creemos que si no estamos o nuestros hijos solamente se sienten que pueden divertirse cuando están con sus amigos. Y bueno, también hay que aprender a satisfacer en esta necesidad solo o sola. Siguiente. Para cerrar, quiero que se lleven esto sobre lo que digan y hagan los demás. Puede ser el estímulo de lo que siento, pero nunca la causa de nuestros sentimientos. En este sentido, la idea es una invitación a que amplíen su ventana de tolerancia, hagan el ejercicio constante de preguntarse cómo me siento, qué estoy sintiendo y rendirme hasta cierto momento a ese sentir sin miedo, para que no se haga más grande, para que puedas mantenerte tolerante y puedas ofrecer empatía y compasión y poder expresar claramente tus necesidades, tus sentimientos, entendiendo que tú eres responsable de satisfacer tus necesidades y tú eres responsable de tus sentimientos y cómo reaccionas ante los estímulos. No se vale decir, es que tú me hiciste enojar, porque puede ser un estímulo, pero no la causa. Siguiente. Y con esto yo les diría muchas gracias por asistir a este pequeño webinar sobre gritar, huir o conectar. Muchísimas gracias, Mariana. La verdad es que me parece que estuvo muy interesante. Dame la oportunidad de dejar de compartir. Ay, creo que sí tenemos aquí algunas preguntas o comentarios. Dame un segundo. ¿Por qué no me deja? Gracias a todos nuestros asistentes. Por favor, si tienen alguna pregunta o comentario, háganosla saber. Me parece que los comentarios del chat ya los compartiste, ¿verdad? Sí. Creo que ya estamos en tiempo. Me parece que no hay preguntas adicionales. Mariana, qué gusto. Me parece que fue súper útil. La importancia de detectar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y a mí me pareció que la última línea con la que cerraste es súper importante, ¿no? Muchas veces reaccionamos y sobre esa reacción le responsabilizamos a alguien más de nuestra reacción cuando en realidad pues nosotros decidimos cómo reaccionar ante esos estímulos. Por supuesto somos humanos y por supuesto es parte de nuestra naturaleza, pero como que es muy importante poco a poco ir haciéndonos conscientes de cuáles son esos estímulos que más nos alteran y sobre ellos trabajar, ¿no? Esa es una labor como muy personal y me parece prioritaria en estos tiempos en donde hay mucha irritabilidad, hay poca tolerancia, hay mucha frustración. Y eso, el hacernos conscientes y saber reaccionar de la mejor manera nos puede hacer mucho más armoniosos entre todos nosotros, que hoy nos hace mucha falta. Mariana, muchísimas gracias. Este foro está abierto para ti. Cuando lo desees y nos quieras traer otros temas relacionados, por favor, siéntete en confianza. A todos los que participaron y todos los que nos acompañaron, les recuerdo que este webinar también se está publicando en Facebook Live y en nuestros canales de Familias Ciberseguras, y los invitamos a que nos acompañen en el próximo webinar, el 29 de julio,
que se va a tratar de por un uso seguro y adecuado de Internet en la escuela y en casa. Va a ser un tema también muy interesante, como lo fue el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y gracias por su participación. Que Muchas tengan muy buena tarde. Hasta luego, bye.